Listo, Listo, profe. profe. Muy bien. Va el dibujo, como viene en el manual, directamente de cómo se hacía la leva primitivamente. Esto es del manual de diseño de levas. Y entonces lo que se hacía era lo siguiente. Ya que se tenía el perfil de la curva, este perfil de la curva, no sé si lo quieran hacer por medio de un polinomio, de una línea recta, de el perfil que se decidió al final de cuentas, lo que se hacía era, se trazaba cuál era el seguidor que se iba a estar utilizando y de ahí poco a poco se le iba dando la forma. Y entonces tomaba, ¿cuánto es la altura que necesito en tal grado? Este va a ser el punto uno. ¿Y ven los círculos que les había dicho que trazábamos? Ahí se ve el círculo uno, el círculo 2, el círculo 3, el círculo 4. Y entonces, a partir de la curva del perfil que encontramos nosotros, se va trazando el perfil poco a poco de la leva. Tiene un base, un círculo base, el círculo mínimo que está teniendo la leva. Lo voy a tratar de resaltar en color rojo. ¿Ya alcanzaron a ver el círculo base? Ese es el radio mínimo que necesita la leva. Muchas veces este círculo mínimo está dado por cómo lo voy a estar fijando contra el eje, cuánto material necesito para que no se vaya doblando la leva por torsión. Muchas veces está dado por ese círculo base. Y de ahí, en cada uno de los puntos de diseño, en cero está en cero. En uno se va a uno. En 2 en 60 grados, aquí lo hicieron cada 60 grados, se va a 2. Y entonces iba trazando estos puntos donde debía de ir pasando la leva. Vean que no estamos girando a la leva, a quien estamos girando es al seguidor. La leva la dejamos fija y el seguidor es el que va dando vueltas. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, profe. Muy bien, con eso va generando poco a poco cada uno de los puntos. El problema con este método gráfico es que lo va generando por puntos. Dice, punto 1, punto de tangencia 1, punto de tangencia 2, punto de tangencia 3, punto de tangencia 4. Entonces nada más me va dando puntos con la precisión de cada cuánto ángulo le estoy poniendo. Eso genera un poco de problemas. Realmente necesitaría estar haciendo múltiples puntos que fuera dándole la envolvente realmente, que diera más puntos intermedios para que tuviera exactamente el perfil de leva que estábamos queriendo. Una vez que ya se daban esos puntos de tangencia, se creaba la envolvente a la leva y entonces se iba juntando de punto en punto que íbamos describiendo cómo es el perfil de la leva. Noten que si tenemos más puntos, tal vez tengo un mejor perfil de leva, pero si tengo menos puntos, tal vez se va brincando entre uno y otro. Así es como lograría el perfil de la leva de forma gráfica. Ahí está el perfil de la leva. Esto casi me gusta, pero en realidad no me atrae. Y no me atrae por un grave problema. Las precisiones que tengan ustedes al dibujar. Tienen una mala forma de dibujo, híjole, ya se hizo un perfil de levas bien feo. Entonces prefiero ya después hacerlo mejor por computadora. Y existen unos perfiles que podríamos tratar de sacar fácilmente. Nada más hablemos un poco de un punto importante dentro del diseño de levas para poder transmitir fuerza. Recordemos que las levas, que los mecanismos, transmiten movimiento, pero también tienen fuerzas involucradas. ¿Se acuerdan del mecanismo de 4 barras que dijimos era el análogo a nuestro mecanismo? Sí, profe.
Voy a sacar una de las imágenes que tengo aquí también del Norton. Este es del Norton. Y ahí está el mecanismo. Ahí está el mecanismo. Y entonces, si no me recuerdo, era un mecanismo manivela biela corredera, algo por el estilo. La manivela era la que daba vuelta con la leva. De ahí tenía que buscar los círculos. Dejen, voy trazando eso. Tenía que buscar los círculos de tangencia, por ejemplo, el círculo del seguidor. Y el círculo de tangencia. Ese va a estar un poco más difícil. Es buscar la circunferencia instantánea. Y en algún lado por ahí en medio está su centro. Y con ellos podía armar este mecanismo manivela biela corredera. Ahora, lo que me interesa para este círculo es ver una cosa que se llama ángulo de presión. El ángulo de presión se genera porque está desalineado la normal que se genera entre las superficies de contacto. ¿Ya se alcanza a ver la normal? Me recuerda el dibujo mecánico. ¿Se acuerdan del dibujo mecánico? Que tenían que hacer las líneas entre dos centros, entre dos círculos, los puntos de tangencia. Igual es aquí. Primero tengo un punto de tangencia y ese punto de tangencia es entre un círculo, el rodillo y otro círculo, la leva. Entre estos dos encuentro el punto de tangencia de uno con otro y este se encuentra entre sus centros. Trazo la línea que va entre los centros de los círculos y llego al punto de tangencia. En esa dirección, ven que aquí estamos careciendo de fuerza normal, no, perdón, de fuerza paralela. En dirección tangente estoy evitando fuerzas que se puedan transmitir entre un lado y otro. Si bien podría estar la fricción, vean que la fricción no me está ayudando en este caso porque está el rodillo. La única fuerza que puede transmitir la leva hacia el seguidor es en dirección normal. Entonces, cuando trate de ver qué está pasando con el seguidor, la fuerza que alcanza a pasar la leva al seguidor va a ser en dirección normal a la superficie de contacto. ¿Ya se alcanzó a ver la fuerza? Ya, profe. Profe, entonces para la que actúa, digamos, la que queremos obtener, se tendría que descomponer la que nos da la leva. Otra vez porque no entendí. La fuerza que actúa, digamos, sobre el eje horizontal, que es la que queremos para la corredera, entonces tendríamos que descomponer la que nos da la leva como la normal, sobre ese eje, para obtener como la que queremos. Sí, y ahí está el grave problema. Ve que de las fuerzas, la parte que está paralela a horizontal va a causar problemas. Esa va a tratar de doblar a la leva. Perdón, va a tratar de doblar al seguidor. Ahorita solo voy a ver el puro seguidor. Deja por un momento, me olvido de la leva y solo voy a estar viendo al puro seguidor. ¿Listo? ¿Ya alcanzas a ver al seguidor? Sí, profe.
Muy bien. Entonces voy a pasar la fuerza que está percibiendo. El seguidor está percibiendo esta fuerza. Y ahora tendría que descomponer la fuerza normal que está recibiendo el rodillo en aquellas fuerzas efectivas que realmente pueden estar empujando al seguidor. Y entonces tenemos que aplicarle un principio de steady, una descomposición. Al realizar esta descomposición, resulta que solo tendríamos la fuerza efectiva hacia arriba y hacia abajo, paralela al seguidor. Esa sería la fuerza que nos estaría interesando. Y con ese ángulo phi que nos están dando, conocido como ángulo de presión, tendríamos la fuerza efectiva que está ejerciéndose sobre el seguidor. F, coseno del ángulo de presión. Esa es la que efectivamente va a estar empujando al seguidor y va a ser la que nos va a estar funcionando para el movimiento, para aquello que queramos transmitir. Pero mucho cuidado, en la parte perpendicular al eje del seguidor, ahí se está generando otra fuerza. Esa otra fuerza, la que es perpendicular al eje de seguidor, vean que nos va a causar problemas. Ese está haciendo que la viga entre en flexión. ¿Ya la alcanzaron a ver la flexión? ¿Cómo querrían que fuera su ángulo de transmisión? ¿Grande o pequeño? Profe, ¿podría repetir cuál es el eje paralelo al de la presión? Muy bien. El eje paralelo es en el movimiento que va a tener el seguidor. Ve que ahí la fuerza efectivamente se va a transmitir del rodillo a la varilla del seguidor y esto va a poderse transmitir al siguiente cuerpo. Ah, ok, vale, gracias. Esa sería la dirección paralela al seguidor. En cambio, la dirección perpendicular al seguidor es la otra parte de la fuerza. Hicimos una descomposición de paralelogramo y esta fuerza normal que tenemos la descompusimos en paralelo al seguidor y perpendicular al seguidor. Paralelo al seguidor nos va a estar causando esfuerzos axiales. No hay problema, esos son los que quiero transmitir hasta lo que quiera mover. Pero perpendicular al seguidor nos va a generar una viga en flexión. ¿Ya alcanzaste a ver la viga en flexión? Sí. Muy bien, aquí estaría aparentemente, híjole, ni siquiera empotrado, tal vez apoyado. Y entonces, ese seguidor estaría empezando a doblar. Para que pueda mantener muy bien a esta fuerza controlada, hay ciertos ángulos de presión que se prefieren. Dependiendo del diseñador. Hay diseñadores que dicen, híjole, el ángulo de presión que no pase 30 grados. Hay algunos más aventados y dicen el ángulo de presión que no pase de 45 grados, pero tengo que calcular los esfuerzos a flexión del seguidor. Mientras más pequeño sea el ángulo de presión, mejor van a estar transmitiendo fuerza de la leva al seguidor. Aunque eso hay veces que no funciona tan bien. Ángulo de presión, el ángulo que se forma entre la normal y el eje del seguidor. Ángulo de presión, el ángulo que se forma entre la normal y el eje del seguidor. Lo que pasa es que es un mecanismo, bueno, su equivalente sería un mecanismo manivela-biela corredera. Dejen ver si puedo pintar manivela-biela corredera. El primer origen me tendría que ir al centro del círculo. Disculpe, profesor, ¿podría repetir lo que era el ángulo de presión? Ángulo de presión, el ángulo que existe entre la normal de contacto
y el eje de movimiento de la manivela, del seguidor, perdón. El ángulo que existe entre la normal de contacto Y el eje de movimiento del seguidor. Gracias. y el eje de movimiento del seguidor. ¿Correcto? Sí, gracias. De nada. Voy entonces a ir dibujando el mecanismo de manivela vida corredera. Ahí está la manivela. Ahí está la biela. Y ahí está la corredera. ¿Ya se alcanzó a ver su equivalente de manivela biela corredera? Profesor, una duda. Cuéntame. Tener, no sé, un ángulo grande de presión podría dar algún tipo de desgaste. Tener un ángulo grande de presión arriba de 45 grados ocasionaría que se doblara el seguidor o que requerías un seguidor muy grueso para evitar la fricción. Otra vez, depende de la literatura a la que nos vayamos. Hay quienes dicen máximo 30 grados para que no vayas a tener problemas de orden mecánico. Y si ya te vas a los de diseño de elementos de máquinas, dicen máximo 45 grados, pero calcula los esfuerzos a flexión. Y terminas con seguidores muy gruesos. Vale, gracias, profe. Muy bien, de nada. Este Profe, mande usted. una pregunta respecto a la circunferencia más grande que está aquí en esta biela. Entonces el radio es entre el punto de contacto del seguidor y como la paralela a la otra rueda del seguidor, ¿no? Lo que pasa es que yo pensaba que era hacia el centro de la biela, pero no, o no interesa esa circunferencia. Muy bien, te voy a decir de dónde es esa circunferencia. Tomo 2 puntos consecutivos de la leva. Ya generé el perfil de leva y tomo 2 puntos consecutivos. Y resulta que instantáneamente tienen su plano osculador y un radio mínimo instantáneo. Por ejemplo, para este punto tendría ese radio, pero si me voy para este punto, tomo 2 puntos consecutivos, 3 puntos consecutivos y veo cuál es la circunferencia que llenaría ahí. Ahí sería el radio base. ¿Ves que el radio base cumple desde el punto 90 grados hasta del punto de 280 grados hasta el punto a 270 grados? Sí. Ahí está escribiendo muy bien el movimiento, pero un pedacito más adelante, el radio empieza a crecer. Y si me voy un pedacito más adelante, el radio empieza a crecer. Entonces, lo que estamos encontrando es el radio de curvatura instantáneo en cada instante, en cada posición. Es distinto. Ese lo podría encontrar ya parametrizando a la, ¿cómo se llama esta cosa? Parametrizando a la curva del perfil de la leva. Este es el que tocó en ese momento. El mecanismo, como tú viste ahorita, la manivela va del centro de la leva al centro de la circunferencia instantánea. Luego, del centro de la circunferencia instantánea al centro del rodillo. Y el rodillo es el que ya está funcionando como corredera. ¿Mejor? ¿Si era eso lo que preguntabas? Sí, pero bueno, sigue siendo mi problema en que en este punto, exactamente en este punto, evidentemente me estoy basando para la circunferencia, el punto de contacto del seguidor, pero el otro punto entonces es como esta línea ashurada que parte del eje de la rueda. La CD, la No. OD, la verde. Justamente donde están las cotas hay una línea, entonces siento que hay como una intersección entre esta línea que no está completa, es una línea grande, una línea pequeñita que parte del centro de la rueda del seguidor y está como en paralelo a toda la leva. Aquí está. Deja ver si le alcanzo a ver bien. ¿Esta?
No, la trayectoria, toda la línea de la trayectoria que va a seguir el centro del seguidor. Ah, la que está alrededor de toda la leva. Ajá, esa es en la que me Muy estoy bien. basando. Ese es el centro del seguidor. Ese es el que tú tratarías de controlar. Ahí es donde realmente traes la función. El centro del seguidor es donde realmente quieres ver cuánto se aleja, cuánto se acerca. Déjame tantito para que podamos ver ciertas características y podamos llegar a la geometría. Veamos que ahorita Vale. estamos haciendo todo por medio geométrico. Entonces, este que está aquí en negro es el mecanismo equivalente. Bueno, uno de los mecanismos equivalentes. ¿Uno de los mecanismos equivalentes? Sí, porque hay múltiples mecanismos equivalentes que me están describiendo el mismo movimiento. Recordemos que la leva es un cuerpo rígido. Todos los puntos que están describiendo tienen la misma velocidad angular. ¿Sí se entiende que toda la leva está girando con la misma velocidad angular? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si toda la leva está girando con la misma velocidad angular, cuando trata de describir a este punto centro de circunferencia del círculo grande, tendría que decir omega cruz R. Tengo el R, tengo el omega, y podría obtener la velocidad de ese punto. Luego, el seguidor, la corredera, solo se puede mover en vertical. Tengo la velocidad del punto de contacto más la velocidad de la biela vista desde el punto de contacto. Oigan, esta también la voy a poder conocer, porque esa sería omega 2 cruz R2. Esa sería perpendicular al brazo. Omega 1 cruz R1 y omega 2 cruz R2. Y el resultado tiene que ser vertical. Gracias a este triángulo de velocidades, podría conocer cómo es el movimiento del sistema. Voy nuevamente. Primero diría omega 1 de la leva cruz R1. Estos dos son perpendiculares por el producto cruz y ya obtengo la velocidad del centro. ¿Alguna duda acerca de este movimiento del centro? No, profe. Muy bien. Ahora me voy con el movimiento de la biela. Ahora tendría que decir la biela, omega de 2 de la biela, imaginaria, ni siquiera sé cuánto vaya a ser, cruz R2. Y obtendría la velocidad de 2 vista desde 1. Al ir combinando las dos velocidades diría velocidad de A más velocidad de B vista desde A es igual a velocidad de B. Igual que lo hacíamos en cinemática. Velocidad de A más velocidad de B vista desde A igual a velocidad de B. El problema es que vamos a tener que hacer la trigonometría y lo único que conozco ahí es, en realidad, no, me falta mucha información. Tendría que encontrar dónde está el centro para trazar esta primera línea y de ahí su perpendicular. El ángulo de presión ese sería un poco más fácil de encontrar y con el ángulo de presión podría encontrar este lado y acabar de hacer el cálculo, omega cruz R. Pero veo que por la geometría que tenemos ahorita, no sé qué tan fácil sería para poder calcular la velocidad de cada uno de los cuerpos. Velocidad de A más velocidad de B vista desde A es igual a velocidad de B. Pero hay otros mecanismos que son el equivalente. ¿Se acuerdan que todo la leva tiene la misma velocidad angular?
Entonces, tenemos un cuerpo que todo está girando a la misma velocidad angular alrededor del punto O2. Lo que voy a hacer es suponer otra manivela para que sea más fácil el cálculo. ¿Ya se alcanza a ver esta otra manivela? La que va de O a B. Sigue estando en la línea entre centros. Eso es lo único que he tratado de conservar, que siga entre la línea entre centros, es decir, perpendicular al rodillo y pasando por el punto de contacto. Esa va a ser mi nueva manivela. De ahí se acaba de generar un brazo mayor, una biela muy grande. ¿Ya alcanzaron a ver a la biela? Sí. Es otro acomodo que sigue cumpliendo con las mismas condiciones que habíamos dicho al principio. Va a conectar el movimiento recto que tiene el seguidor. Va a ser conectado por medio de un eslabón que solo lo puede empujar con el ángulo de presión. Vean que el ángulo de presión lo dejamos igualito. Y ese movimiento está guiado por la misma manivela. La leva sigue girando a la misma velocidad angular. Para ese instante, los dos mecanismos son equivalentes. Solo para ese instante. Vean que cuando cambie la circunferencia de uno, el punto de contacto, el ángulo de presión, tendríamos otro mecanismo. Bueno, podemos tener múltiples mecanismos, cualquiera que esté intermedio entre el de color negro y el de color morado. Lo que se respeta aquí es el ángulo de presión. Pero ahorita generará un sistema de velocidades más fácil de entender. No sé si R vaya a ser más grande o más chico. Solo sé que omega cruz R, aquí para ponernos el origen, diría omega cruz R igual a velocidad. Y lo que salga de velocidad. No sé cuánto vaya a ser. Omega sí lo conozco. R tal vez lo pueda conocer. Es el segmento OB. Es todo este segmento. Y esta sería la velocidad del punto A, del primero. Luego de ahí tendría que decir omega cruz R. No sé para dónde vaya a quedar. Solo sé que va a quedar perpendicular a este. No sé si vaya a tener un omega positivo, un omega negativo o de plano un omega nulo. Ahorita lo voy a poner positivo. Y por último, tendría que ver cómo es la velocidad de B. Y entonces voy a volver a armar el mismo triángulo de velocidades y diría velocidad de A más velocidad de B vista desde A es igual a velocidad de B. Para ese instante y solo para ese instante, este brazo parecería que está en una traslación, solo se va moviendo hacia adelante, con una gran ventaja. Tanto el punto de la manivela como el punto de la corredera, vean cómo son sus velocidades. ¿Sí se alcanza a ver sus velocidades paralelas? Sí. Resulta que con estas velocidades paralelas ya podría conocer cuál es la velocidad del seguidor. La velocidad de B vista desde A es 0, es decir, esto está en traslación. Por un momento parece que esto se está moviendo en traslación. Solo un instante. Si tratamos de buscar su centro instantáneo de rotación, tendría que decir velocidad del punto
velocidad del otro punto, y por un método gráfico buscaría su centro instantáneo de rotación, perpendicular a la velocidad, pasando por el punto que estamos describiendo, trazaría una línea recta para encontrar dónde está su centro instantáneo de rotación. Y ahí es donde dicen, mira, este se va infinito, porque pasando por el punto perpendicular a la velocidad, en algún punto por allá donde se encuentren estas dos líneas, se encuentra su centro instantáneo de rotación. Para el mecanismo original también lo podría haber hecho. El problema es la geometría que me saldría aquí. Saldría una velocidad relativa de b vista desde A que no necesito. Ni siquiera existe este eslabón aquí realmente. Entonces, lo que hacemos con estos mecanismos es sacar su equivalente en un mecanismo medible a la vía corredera y que sea el más sencillo que podamos entender. La velocidad de este punto es exactamente igual a la velocidad de este punto y ya con eso ya podemos describir la geometría. ¿Dudas de lo que ocurrió aquí? Profe, pero no tenemos que hacer, por ejemplo, por saber las rotaciones y las traslaciones, o sea, como lo que hicimos en cinemática y dinámica. No, te lo ahorras. O sea, sí lo puedes hacer, sí lo puedes calcular. El detalle que te diría, ¿tienes el modelo en morado o realmente tienes la leva y el seguidor? El modelo en morado es una abstracción que estás haciendo de la leva y el seguidor para poderlo analizar más rápido. Podrías meter una manivela biela corredera como la negra y entonces ya tendrías un poco más de problemas para hacer los cálculos. Ok, ok. Mira, el movimiento que esté dando esta manivela realmente no te interesa, está girando toda la leva. Con el giro de toda la leva está suponiendo esta velocidad perpendicular. Ujú. El movimiento de esta biela realmente ni existe, ve que no existe el cuerpo. Está compuesto por tanto el rodillo como parte de la leva y es más, no sé si se alcanza a ver que hay un pedazo que queda fuera. Ajá. No existe en la realidad, por eso no te interesa cuánto es la velocidad angular del punto intermedio. Lo que te interesa es conocer cuánto es el movimiento del equivalente de la corredera, que en este caso va a ser el movimiento del seguidor. Oh, ok. Ves que es una abstracción de lo que es en realidad con la geometría que tiene la realidad para tratar de abstraer hacia un modelo simplificado. Ok, sí, sí. Mejor. Sí, sí. Gracias, profe. Por eso es que no calculamos todos los demás valores. Lo que sí me interesa es el triángulo que se genera aquí. Dejen quito este símbolo que se lo vendería a alguna persona que esté dedicada al rock. Dejen quito este símbolo que tenemos por aquí. Y a mí lo que me interesa en realidad es el triángulo que se forma aquí. Son dos triángulos. El primer triángulo que se forma sería OAC y esto se le conoce como excentricidad. Excentricidad. La excentricidad es lo que el seguidor no esté alineado con el centro de giro. ¿Se acuerdan que en la primera descripción dijimos únicamente lo pasamos en coordenadas polares? Eso era porque estaba alineado. Aquí no, aquí sí existe una pequeña desalineación entre la línea donde se está trasladando el seguidor y el centro de giro. Excentricidad. ¿Ya se alcanza a ver la excentricidad?
Sí, Es lo que está desalineado el seguidor del centro de giro de la leva. Esta excentricidad, ¿por qué se da? Para tratar de mejorar el ángulo de presión. Es el de Si color pongo una verde, ¿verdad? Perdón. mande perdón, Es el de colorcito verde, ¿no? esta de color morado, Ah, ok. aquí en medio. El segmento OC es el de excentricidad. Vale, ¿Ya perfecto. alcanzas a ver mejor la excentricidad? Sí, ahora sí. Muy bien. Esa excentricidad nos genera que no estén bien alineados y no hay problema. Ahora me voy al círculo original. El radio de la base. El círculo mínimo que necesito ahí. Más el radio del seguidor. Eso realmente me va a estar dando el centro donde va a estar siendo guiada el seguidor. Entonces los pongo por aquí, los sumo los dos y veo que me está dando un radio primitivo original. Esto sería lo que estaría teniendo de radio originalmente el sistema. Radio de la base más radio de la circunferencia, y en donde coincide con la línea vertical, ahí tendría al punto D. La importancia de este punto D es que a partir de ahí vamos a estar midiendo cómo es el movimiento de la leva. Vean que esa sería la altura cero que ustedes estarían dando. Y ya a partir de aquí podría decirle cómo va a ir evolucionando, cómo se va a ir alejando y acercando en el tiempo. O D. Radio base más radio del seguidor. O D. Radio base más radio del seguidor. Esa hipotenusa tiene una magnitud constante. La excentricidad también es constante. De ahí podríamos calcular siempre ese pequeño triángulo. Pero ahora vamos a estar viendo el otro triángulo que se forma. El otro triángulo que se forma es en donde realmente se está viendo el movimiento. Sería esta distancia que teníamos originalmente, este es un dato constante, más la función que nosotros estamos moviendo al seguidor. Otra vez ahí va. Es la distancia constante que sacaríamos a partir de OD más la S, que sería el movimiento del seguidor, la gráfica que nosotros queremos. ¿Ya se alcanzó a ver ese lado del triángulo, el que está en color naranja? Sí. Sí, profesor. Ahora, siguiendo el ángulo de presión, esta parte es la interesante. Tengo que seguir el ángulo de presión para que esté haciendo ya sea la biela corta, la biela larga, la biela ideal. Y entonces ahora voy a tener el segmento AB. El segmento AB es el equivalente a nuestra biela ideal.
segmento equivalente de la biela ideal. Y ya con eso únicamente nos queda el segmento CB. Y entonces tenemos a esos dos triángulos. Me espero un momento en lo que hacen este dibujo, porque a partir de este dibujo sacaremos cómo va a ser el perfil de la leva. El análisis que estamos haciendo ahorita para este perfil de la leva, hay uno específico para el seguidor de rodillo. Y es exactamente el mismo que el del seguidor de punta. Solo la única diferencia que hay en el seguidor de punta es que el radio del rodillo tiende a 0. Disculpe, profesor, me perdí un poquito. El punto B, ¿cuál es? O sea, ¿por qué está situado ahí punto o B, más bien qué representa? Ajá. el punto B representa, déjame ver estas dos imágenes, el extremo de la esquina del manivela biela corredera ideal. Es el punto en donde dices la velocidad va completamente vertical. Y la velocidad que tenga en este punto va a ser exactamente igual a la velocidad que tenga el seguidor. Gracias, profesor. Sí, me había perdido. Yo te duda, profe, aunque sean paralelos, Dígame, también ¿cuál tienen es? la misma. Es que si son paralelos, no precisamente tienen la misma magnitud, ¿no? ¿En el morado, en el negro o dentro de la leva? En el morado. En el morado. Si está en esta configuración, la velocidad del punto A del extremo codo de la manivela va vertical. Y la corredera ve que solamente se puede mover en vertical. Solo para ese instante, solo para esa foto, sí van los dos paralelos. Si fuera en otro instante, en otra foto, por ejemplo aquí que no hubiera tomado esa versión ideal, ahí sí cada quien va por su lado y tendría que hacer el triángulo de velocidades. Sí, pero a lo que me refiero es, ¿también tienen la misma magnitud para que sean paralelos? Sí, Ok. sí, sí. Si este está en un movimiento en el cual un extremo se mueve solo para allá y el otro extremo se mueve para allá, cuando tratamos de encontrar omega cruz R, no hay ningún omega posible porque este no se está desviando. La única posibilidad es que para ese instante su velocidad angular sea 0. Y si su velocidad angular es 0, quiere decir que está en traslación. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. De nada. Más dudas. Me espero un momento en lo que hacen su dibujo. Entonces, la diferencia del análisis que sería entre un seguidor de rodillo y un seguidor de punta, el seguidor de punta puede tener excentricidad. El seguidor de punta va a ser perpendicular también a esa superficie de contacto instantánea de la leva. La diferencia va a ser que el seguidor de punta, el radio del seguidor es nulo. Es cuando esa bolita se haría infinitamente pequeña y solamente estamos viendo cómo una punta va tocando a la leva. Ahora, en realidad, no sé cómo voy a hacer la forma de la leva. Nosotros lo que controlamos no es la forma de la leva. Nosotros lo que queremos controlar es cómo es la función con la cual lo vamos moviendo. Esto es lo que nosotros queremos controlar. Lo que podríamos conocer es S. ¿Cómo se va moviendo la leva? ¿Cuál es la forma? Mientras que phi o d y todos los demás parecen ser incógnitas. ¿Cuánto tiempo más para el dibujo? Pero entonces lo que queremos determinar es el desplazamiento ese, ¿no? No. Ese va a ser tu dato de entrada. Y con esa información de ese, tú quieres conocer cómo va a ser la geometría de la leva.
Es algo parecido a lo que hicimos en la parte geométrica. Tú le decías cómo era la geometría de la leva, le dabas la curva y a través de la curva tú ibas diciendo cómo iba siendo cada uno de los puntos de contacto. Pero ahora lo que estamos haciendo es creando una geometría que me sirva para cualquier instante, para que con esa geometría genere una ecuación que me permita dar el contorno de la leva. ¿Mejor? Sí, profesor, mejor. Ya. Gracias. De nada. Entonces me voy solamente con esta parte del dibujo. OC, excentricidad. OD, radio base de la leva más radio del seguidor. AB, el equivalente a la biela. OB, el equivalente a la manivela. Lo que nosotros tenemos como información es S, donde S, ¿qué era S? Ah, sí, esa es la función que nosotros queremos controlar y D es una distancia fija. Vean que ese D ya no lo voy a poder mover. Es más, D minúscula lo puedo calcular directamente. D minúscula resulta ser el cateto del OCD. ¿Ya alcanzaron a ver qué es uno de los catetos del OCD? Yo diría radio base más radio rodillo. Eso es la hipotenusa al cuadrado. Menos la excentricidad al cuadrado. Excentricidad. Excentricidad al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Resulta que esa D es fija. No hay que moverle nada. Porque el radio de base es el radio mínimo que tenga la leva. El radio del rodillo, el rodillo no va a estar cambiando de radio y cuando sea un seguidor de punta simplemente va a ser 0. Y la excentricidad es aquello que esté abierto, ya sea hacia adelante o hacia atrás, el seguidor visto desde el centro de la leva. Ese dato es fijo. Ya tenemos bien caracterizado al triángulo en morado. Voy con el siguiente punto. A ver si funciona. Profe, tengo una duda. Cuéntame. ¿No sería solamente el radio el radio base de la leva en la ecuación? No. El radio de la leva, el radio base de la leva sería el siguiente. Déjalo, vuelvo a dibujar. Radio base de la leva. Ese sería el radio base de la leva, el más pequeño que tenga. A ese radio ok. base de la leva Ok. le tenemos que sumar el radio del seguidor para llegar a la distancia OD. Ok, ¿Ya lo perfecto, alcanzaste? gracias. Sí, De profe, nada. gracias. Radio base más radio del rodillo. Y ya tenemos OD. Ahora voy con la distancia completa en vertical, S más D. Esa es la función que nosotros queremos que obtenga el seguidor.
Eso va a ser simplemente un cateto. ¿Ya alcanzaron a ver el cateto S más D? Sí, profe. Ahora con ese cateto quiero encontrar S más D, que sí es conocido, quiero encontrar la hipotenusa, lo que sería AB. AB, el largo de la biela quedaría, híjole, pues esa es la hipotenusa. Y es cateto opuesto entre hipotenusa o cateto adyacente. Vean que estamos utilizando el ángulo de presión. Seguramente esto debe estar relacionado con el ángulo de presión. S más D es el cateto adyacente a AB, visto desde el ángulo de presión. Entonces diría S más D entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa queda Sería coseno. coseno del ángulo phi de presión. Creo que es este, sí. Listo, entonces yo creo que de ahí S es dato, D es dato. AB tal vez quiera conocer cómo va a ser el brazo y coseno de phi tengo dos incógnitas, no alcanzo a resolver. Tengo la incógnita AB y tengo la incógnita coseno de phi. Dejen ver si encontramos alguna otra forma para poder calcular esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Muy bien, entonces ahora voy a ver si con las propiedades geométricas y de movimiento de esto alcanzo a encontrar algo. Y entonces diría lo siguiente. OB. OB es la excentricidad. No es esta. Es la excentricidad más el segmento CB. OB es la excentricidad más el segmento CB. En cuanto multiplicamos a este segmento OB por la velocidad angular de la leva, ya tendríamos la velocidad que estamos buscando. Omega de la leva. Lo voy a hacer de forma escalar. Producto cruz OB es igual a la velocidad del seguidor. Omega de la leva, producto cruz OB, me va a dar la velocidad del seguidor, y esa velocidad del seguidor es exactamente igual que la velocidad del extremo. ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien, resulta que la velocidad del extremo es también para nosotros X punto, la velocidad que querramos que tenga el sistema. ¿En serio? Sí, observen. Ya no solo estamos controlando ese, creo que más bien tengo que ponerlo como ese punto por la nomenclatura que tiene en el dibujo. Esa es la función que queremos mover y ese punto es como queremos que sea el perfil de velocidades. ¿Se acuerdan que calculamos el perfil de posiciones y también el perfil de velocidades? Sí, profe. El perfil de posiciones era directamente la gráfica, el polinomio, la cicloide, cualquiera que hubiéramos conseguido.
y la gráfica de velocidades era ese mismo, pero por omega. Ya voy encontrando algunas relaciones aquí. Seguimos con la descripción. Vamos a hacer un cambio de variable. A ver si gustan, a ver si se entiende. En lugar de hacerlo con notación de Newton, lo voy a hacer con notación de Leibniz. No le corriente, no Newton, por favor. ¿Cómo es el perfil de velocidades? Este va a ser dato. Pero para que todo quede bien, dejen algún cambio de variable. Voy a meter a la orientación que está teniendo esta leva y vamos a ver cómo está girando la leva. Claro, si le cambio algo, va a quedar distinto. Por eso es que lo estoy multiplicando por un 1 mañoso. Es un cambio de variable el que le vamos a utilizar aquí. Este cambio de variable creo que también lo utilizamos en cinemática dentro del primer capítulo, cuando no quedaba en función de tiempo, sino quedaba en función de x, decíamos v por dv entre dx. Es un cambio de variable similar. Aquí quiero introducir a la variable teta, y entonces tengo que decir d teta entre d teta para que multiplique por 1 y todo quede igual. Si la función es continua y derivable, puedo hacer el cambio de orden de derivación. Entonces ahora diría ds de teta. Esto solo lo puedo hacer cuando las funciones son suaves. De teta, dt. ¿Sí se entendió el cambio de variable? Sí, profesor. Sí, profe, esto lo estamos haciendo para qué, ¿me podía repetir? Esto lo estamos haciendo para tratar de encontrar cómo determinar la geometría de la leva. Y lo hacemos porque porque ya tenemos dos variables desconocidas, ¿no? La de AB y el ángulo phi. ¿Sí? Mejor aún, ve que los datos que nosotros le vamos a dar a esta ecuación es S, cómo es nuestro perfil de velocidades, y ese punto, cómo queremos que sea la velocidad de ese perfil de velocidades, de posiciones. Ok, gracias, profesor. De nada. Estos son los datos que estamos teniendo ahorita. Nosotros, D ya está fijo. D es por características geométricas. Pero nosotros le vamos a dar información S, cómo quiero que se vaya moviendo. Después de eso, otro dato que le podemos dar es ese punto, cómo quiero que sea el perfil de velocidades. ds d teta, d teta, dt. ¿Todo el mundo de acuerdo? ds d teta, d teta, dt. Sí, profe. ds d teta. Esta es la velocidad con la que va a estar cambiando S en función de la orientación de la leva. Nosotros queremos que al ir girando la leva, podamos controlar cómo se va moviendo S. Mientras d teta, dt, Sea constante, ¿no? no sé si va a ser constante, depende de nuestro perfil de velocidades. Ve que hay veces que quiero que suba muy rápido y hay veces que queremos que suba lento. Ah, no, pero de teta con respecto de dt. D teta, dt, eso es la velocidad angular que consideramos constante. Me parece muy bien. Voy con la siguiente descripción. Y entonces, ds de teta por omega de la leva.
Es la misma leva, ¿verdad? Por transitividad. Es una transitividad muy grande. El primero, después de todos los cambios de variables, es igual al último. ¿En algún factor común? La omega de L, ¿no? Entonces déjenla simplifico. Resulta que el segmento OB, este grandote de aquí abajo, está conectado con la velocidad que nosotros queremos. Y vean que esta es la que sí obteníamos. DS con respecto al parámetro. Ni siquiera involucramos al tiempo aquí. Este segmento que está en la parte de abajo, ahí donde quedó. Acá está. El segmento OB es exactamente igual a nuestra variable que dijimos ds de teta, como es la velocidad del perfil de velocidades. Ya no tiene involucrado el tiempo, es la variable dependiente S en función del parámetro independiente, teta. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho Y en función de X que no tenía el tiempo? Aquí está. Y entonces como información tenemos a S, a D, al segmento OB, que también lo tenemos del perfil de velocidades, y con eso creo que ya puedo empezar a ver cuánto es ahora sí el ángulo phi. El ángulo phi era la parte desconocida. A ver si lo puedo despejar. Dos segundos, por favor. Perdón. Entonces, ahora voy a tratar de encontrar el ángulo phi, a ver si es posible. Con esta información que tenemos, ya tenemos al segmento OB, ya tenemos al segmento AB. Y quiero todo en función de S y de ds de teta. A ver si sale. Y diría, cateto opuesto. Cateto opuesto sería CB. Entre cateto adyacente, que sería CA, es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente. No veo cómo lo voy a obtener. Ah, ya sé cómo lo voy a obtener. OB menos excentricidad es igual a CB. OB menos excentricidad es igual a CB. ¿Sí se alcanza a Sí, ver? profesor. Sí. OB menos excentricidad es igual a CB. Listo, ya tengo uno de los lados. Y OB directamente es ds de teta. Eso me gustó, yo creo que ese sí lo voy a poder obtener. Ahora voy con el cateto adyacente.
CA. CA resulta ser la base de los radios. Se la tienen por aquí. Ese es, no, a ver. Es los radios menos la excentricidad, toda esta que tienen por aquí, más S. Esto es el segmento AC. Dejen, voy sustituyendo poco a poco. AC, o sea, sería entonces D, que distancia ya la conocía. Más S es igual a CA. Sustituyendo. Ya creo que ya estoy cerca, ya casi llegamos. Y diría, phi, al final de cuentas nosotros lo que queremos conocer tal vez sea phi, el ángulo de presión, que podamos diseñar a partir del ángulo de presión o dibujar a la leva a partir del ángulo de presión. A ver si sale. Phi sería igual al arco cuya tangente. Y ahora le tengo que decir cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, CB. CB es OB menos epsilon. Pero OB es igual a DS de teta. Listo, ahí tenemos ese phi en función de los datos que ya conocíamos. Ahora me voy con el cateto adyacente, CA. El cateto adyacente CA es D más S, donde S era el dato, el perfil de las velocidades, mientras que D lo tenía que calcular a partir de las condiciones geométricas originales. Raíz de RB más RR, radio base más radio del rodillo al cuadrado menos excentricidad. Estas ecuaciones van a quedar mucho más sencillas cuando no hay excentricidad, por ejemplo, o cuando el radio del rodillo sea cero. Bueno, eso es un seguidor de punta, pero si tienen un seguidor de rodillo con excentricidad que sea de estos seguidores traslacionales, así podría encontrar a phi. ¿Dudas de lo que ha pasado hasta aquí? No, profe. Sí, profe, me perdí un poquito. El último era D más S, ahora lo que acaba de sustituir, ¿verdad? Es que se me cortó un poco. ¿La parte de arriba o la de parte de abajo? La parte de abajo, sí es. Sí La es parte D. de abajo es CA. Y entonces, por un lado diría distancia más S. Ese es el dato. Ok, sustituyo del inicio, sí, ya, perdón, se me Y había trabado. sustituí distancia al principio. ¿Ya quedó mejor? Gracias. Sí, ya, me emparejé. Gracias. Observen que radio base, dato geométrico de relevo. Radio del rodillo, dato geométrico del seguidor. Excentricidad, dato geométrico de nuestro arreglo. S, el perfil de posiciones que nosotros dijimos. S, derivado al parámetro, el perfil de velocidades que nosotros calculamos originalmente. Y ahí metemos nuestros datos para obtener phi. Phi es una función de S y de S de teta. Ahora quiero dibujar el perfil de la leva. Ya con esa información creo que ya seríamos capaces de dibujar el perfil de la leva. Dejen ver si es cierto. Para dibujar el perfil de la leva, todo debe quedar en función de teta, parámetro, y de S.
Realmente el punto que queremos describir aquí en todo este movimiento sería el punto de contacto. Ese es el punto de contacto que nosotros queremos definir. A ver si funciona. Voy a dibujar las flechas y ahorita las regreso al dibujo original. OD. OD, que está en función del radio de base, de la excentricidad. S no sufre cambios a lo largo de toda la leva. OD. Más S. Esa es la información que le estamos dando para el movimiento del seguidor. Más S. Ese es el movimiento que le estamos dando al seguidor. Y ahora, con este ángulo phi que acabamos de encontrar, diría menos phi, ¿no es cierto? Menos radio del rodillo, menos radio del rodillo, seno coseno de phi. ¿Ya lo alcanzaron a ver? Estamos haciendo una ecuación de lazo. Bueno, en este caso es un lazo abierto, para que entonces con esto describamos cómo es el punto. Y aquí esta función va a ir cambiando con cada uno de los ángulos que vayamos describiendo. Va a cambiar el ángulo de presión y va a cambiar no, el radio el radio del rodillo va a quedar fijo. Lo que va a estar cambiando es el ángulo de presión. Y nosotros a todos estos elementos los vamos a ir girando. Y con eso vamos a ir dando el perfil de la leva. Entonces, primero diría segmento OD. Segmento OD como vector visto sin girar ahorita, simplemente sería excentricidad en I con ustedes estuve utilizando tensores, ¿verdad? Sí. Sí, Muy profe. bien. Y tensores de dimensión 2 para que quedara más sencillo. En Z no teníamos nada. Si queríamos hacer algún producto cruz, simplemente completábamos el tercero. Y entonces digo, segmento de excentricidad en I valor de D en J. Ese vector ya está definido. Excentricidad en I, valor de D en J. Y este vector es fijo. Más, ahora voy con el vector BA. No, perdón, D de dedo A. Vector de A. 0 en I. S que nosotros queremos en J. El vector de A. 0 en I. S que nosotros queremos que se esté moviendo el seguidor en J. ¿Vamos bien? Sí, profe.
Voy con el siguiente vector. Y ahora voy con el ángulo phi. Lo de senos y cosenos. Voy a ver cuál es el que queda positivo y negativo y con eso trabajamos. Ahí está el ángulo phi. Y como radio, ¿se alcanza a notar que este es el radio del seguidor? Entonces diría, en X, cateto opuesto o cateto adyacente. En horizontal, cateto opuesto o cateto adyacente. Opuesto, ¿no? Seno o coseno. Radio del rodillo, seno del ángulo. Seno del ángulo phi que acabamos de calcular. Listo. Le voy a quitar que es de A. Simplemente es el último vector que estamos viendo. Ahora voy con la parte en Y. Positivo o negativo. 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 Muy bien. Sigue siendo la misma magnitud. Radio del rodillo. Cateto opuesto, cateto adyacente. Adyacente. O seno de phi. Perdón por tanta vuelta que hemos tenido que dar, pero esto es para no tener que estar dibujando pedacito a pedacito, sino para tener algo que quede en función de la excentricidad, el radio base, el radio de rodillo, la función S que nosotros queremos y el ángulo phi. El ángulo phi quedó en función de S y de ds con respecto al parámetro θ. Vean que todo esto lo vamos a poder calcular con datos ya conocidos. Radio base, radio del rodillo, excentricidad, cómo queremos nuestro perfil de posiciones y cómo queremos nuestro perfil de velocidades. ¿Sí se entiende qué pasó aquí? Sí, profe. Muy bien, entonces voy con la ecuación final. Voy a sumar a todas estas. Porque desde el origen tengo que irme primero por OD, luego por DA, y luego por el vector del rodillo. Voy a poner vector del rodillo. Profe, hacer lazo abierto ya no se le pone menos. ¿No? No. Tú aquí ya no estás llegando a un cero. Es más, el menos, fíjate que al ser el lazo abierto no le pones el menos porque tú ya pusiste, voy avanzando por uno, positivo, voy avanzando por el otro, positivo, y el signo menos ya lo traes por aquí. Vas avanzando por el otro, positivo. Eso será el punto de trabajo que tú estás viendo en función de θ. Ok, gracias, profe. Muy bien. Entonces, sumando los tres, vamos a obtener el punto de trabajo. Recordemos que tiene una ventaja. Los de la primera posición con la primera posición, los de la segunda posición con la segunda posición. Por eso me gusta utilizar tensores para estas descripciones. Cuando ya estamos hablando de las componentes, quedan fácil. De la primera posición con la primera posición. Radio del rodillo negativo. Zona del ángulo. Más S menos la parte vertical. Y luego en el otro también va a ocurrir lo mismo. Epsilon más, ya nada más me queda radio del rodillo seno de phi. Ahora, cuidado.
este arreglo que estamos teniendo sí va a estar cambiando phi, va a estar cambiando el ángulo de presión y eso va a hacer que esta punta se vaya moviendo. Va a ir describiendo los diferentes puntos del rodillo. Pero a este punto de trabajo, ¿ven que nos falta rotarlos? Este punto de trabajo nos falta rotarlo para que podamos ir rotando a la leva y describiendo los puntos del perímetro de la leva. ¿Cómo rotamos a esto? ¿Qué operación tendría que hacerle? ¿Para que qué, profesor? Perdón. Muy bien, ahí va otra vez. Ahorita como lo describimos, vean que dejamos a la leva fija. Pero un instante después la leva tendrá que haber rotado y tendrá otras posiciones, otros puntos, otro punto final. Y cuando quiera calcular el siguiente, nuevamente tendrá que rotar otro poco más. Y entonces cada que da una de estas rotaciones está marcando un punto distinto. Y entonces iríamos rotando poco a poco al sistema y este vector al final estaría cambiando poco a poco. Nos estaría describiendo los puntos del perímetro de la leva. ¿Ya quedó mejor? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué operación me falta hacerle a todo este vector que acabamos de obtener? La matriz de rotación, ¿no? La matriz de rotación. Solo que va a meterse una matriz de rotación inversa para que la leva gire positivo, pero el seguidor lo vamos describiendo negativo. Se le mete una función de rotación inversa. Es la misma matriz de rotación que ustedes conocen, RZ, pero en lugar de estarle metiendo argumento teta positivo, le vamos a dar un argumento teta negativo. Esta función que le estamos poniendo aquí con argumento negativo es para que en lugar de que la leva gire hacia la derecha, gire en sentido horario, lo que estamos diciéndole es todo el brazo de descripción del perímetro va a girar en sentido antihorario. La definición de la matriz de rotación sigue siendo exactamente igual a la que teníamos. Qué bueno que estamos describiendo con vectores de 2 por 2. Busco por ahí la matriz de rotación, está hace como 25 páginas. Iba así la matriz de rotación, coseno menos seno, seno menos coseno. Sí. Claro, ahora ven que el problema viene con el argumento. Al estar metiendo una matriz de rotación con un ángulo negativo, coseno de menos teta y coseno de menos teta, esos no tienen problema. Esos se hacen nuevamente coseno de teta, por ser funciones pares. Con las matrices de rotación que ustedes tienen ya programadas, no hay mayor problema. Pero seno de menos teta se hacía menos seno de teta, por ser una función non. Y seno de menos teta se hacía menos seno de teta, menos con menos más. Ahora sí, con esas matrices de rotación, actuando sobre el punto de trabajo, nos queda el perfil de la leva. Este perfil de la leva está en función de, busco todas las variables que tenemos involucradas, teta.
es una función polar. Coma, dejen sigo buscando. RB, RR, epsilon, esos son datos, coma, S, perfil de posiciones. Sigo buscando phi. No los phi que dice en la mañana, sino phi, ángulo de presión. Y ese queda en función de ds de teta. Listo. Perdón por el desarrollo tan tardado. Lo que hicimos fue generar una función que nos dé el perfil de la leva en función de la curva que nosotros queremos, la velocidad que se quiere respecto al parámetro y el parámetro de giro. Con eso podemos construir la geometría para estas levas de seguidores de rodillos. Ahora, les he de ser sincero. Estos ejercicios ya vienen resueltos. Si me voy a buscar cómo generar estos perfiles de leva, muchas veces voy a encontrar las fórmulas ya directamente dentro de los libros. Profe, ¿y no existe, por ejemplo, algún tipo de software que ya a la hora de que le metas tus requerimientos para generar una leva o así, ya te dé el valor como tal? Ah, por supuesto. Hay varios. Hay uno que es Cam Synthesizer, algo así. Es más, en internet puedes bajar tú esos programas y como usuario va a ser bien fácil. Nada más le vas variando los parámetros. Tú variarías los parámetros de excentricidad, radio base, radio del rodillo. Ahora, el detalle es que tú seas capaz de poder interpretar estas funciones. Puedo ser muy buen técnico que utilice el programa y van a funcionar y se van a generar levas, pero tal vez no alcance a ver que, ¿por qué me está quedando tan fea la leva? Ah, el parámetro de radio del rodillo, aquí el radio del rodillo es muy grande en comparación del radio base. Esto me está ocasionando que en los puntos haya conflicto, que se creen puntas dentro de la leva. Tal vez me convenga ver mejor otro perfil en el cual, tratando de cumplir con la misma función y reduciendo el radio base, veamos cómo me afecta ese radio base dentro de la función. Ese radio base va a reducirme esto, me va a reducir el ángulo de presión. Y entonces te dan perfiles más suaves. Sí, sí hay programas con los cuales puedes hacer todos estos cálculos, pero una de las cosas, no sé si se han dado cuenta a lo largo del curso, que estamos tratando de desgranar de dónde salen esas fórmulas. ¿Para qué? Para que seas tú el que pueda hacer el programa, el que puede ir modificando los parámetros. Si se los diera como tabla, híjole, como tabla, esto queda bien fácil. Nada más les doy las fórmulas para poder encontrar cuál es el perfil de la leva y ahí muere. Y así es como vienen muchos libros. Por ejemplo, para un seguidor de cara plana, las fórmulas quedan bien fácil. Se me perdieron dónde andan. Acá están. Voy con un seguidor de cara plana, las fórmulas quedan bien fáciles. Y ahora ustedes ya podrían ser capaces de empezar a buscar cómo generar esa geometría. Imagínense que ahora es lo mismo, pero con un seguidor que siempre es tangente en dirección perpendicular. Eso es lo que hace el seguidor de cara plana. Ahí tendría que generar un mecanismo de 4 barras y con la geometría que ahora se está generando ahí, encontrar radio base más función S más un X de contacto y a partir de eso empezar a generar todas estas ecuaciones. El problema es que en los libros muchas veces no vienen todas estas ecuaciones para que entiendan paso a paso qué fue lo que pasó. Simplemente les da, este es el perfil y estas son las ecuaciones. Esa es una de las cosas que no me gusta del handbook. Me dicen cuando alcancen a ver.
Mi pantalla completa, por favor. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla completa? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en el handbook, ya cuando quiero dedicar a hacer levas, ahí veo que sí es importante esta excentricidad y esta normal, porque eso me va a causar fricción. Y me empieza a describir cada una de las fórmulas. Otra vez dice cómo son ¿cómo se llaman? Los perfiles de curva, cómo puedo empezar a hacer la geometría para un seguidor de cara plana y cómo calcular a partir de los parámetros. Aquí le dicen f a la función que quieren conducir y f' a la función derivada. Hay algunos que utilizan hasta la segunda derivada o a la tercera para poder ir generando cómo va a ser el radio de curvatura, la tangente, la normal, el ángulo de presión y así se sigue. Y con eso van generando los perfiles de leva. Profesor, ¿nos podrá compartir este libro en Educafi, de favor? Ese en Educafi también, sí, con mucho gusto. Fue el que les Sí, mandé por medio de la liga en el chat. Ah, ok, entonces con eso está bien, profe, gracias. Sí, en el chat ahí lo tienen. También les pongo la liga en Educafi. Es un libro exclusivo de puro diseño de levas. Si ustedes quieren hacer alguna leva en específico, veo que las ecuaciones empiezan a... ¡Oh, miren! ¿Ven la nomenclatura que nosotros vamos utilizando? Es la misma que van utilizando aquí. Y con esto, ya metiéndose un poco más, pueden ir viendo cómo es el ángulo de presión, cómo va a ser el esfuerzo superficial. Creo que ya en la última parte ya les empieza a hablar de formas de manufactura, de condiciones especiales, de cómo hacer la leva, que si es por control numérico, que ya aún con control numérico y ya viendo bien qué es lo que está pasando, aunque planeamos muy bien la curva, las pequeñas imperfecciones van generando estos brincos en las curvas de aceleración. Problemas de manufactura, que tal vez por esos brincos dentro de la máquina no llego al perfil exacto. O problemas en el diseño. Hay problemas en el diseño en los cuales hay ocasiones en las cuales por estar haciendo muy bien el diseño analítico, no veo que hay un rebaje dentro de la leva. Sí va cumpliendo con el punto, pero hay veces que no va a poder cumplir. O que sufre picos. Esto se da cuando tengo radios de los seguidores muy grandes. Y otras múltiples cosas que ocurren dentro de las levas. Pero ya se acabó nuestra clase del día de hoy. En el análisis que hicimos el día de hoy, creo que ya sería posible que ustedes empezaran a buscar cuáles son las ecuaciones para cada uno de los perfiles de leva. Por ejemplo, con estas ecuaciones que realizamos el día de hoy, ustedes tienen ya al seguidor de punta y al seguidor de rodillo. Ya podrían describir estas ecuaciones. ¿Dudas? Ya voy a parar la grabación del día de hoy.